Continuando con este capítulo 2 del libro de Filipenses, de la carta a los Filipenses, continuamos con el versículo 5. Dice la palabra, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Decíamos en ocasiones pasadas, es el enfoque que el apóstol Pablo le da a su vida diaria, a su testimonio, a lo que él piensa, a lo que él cree, a las convicciones que él tiene. El tema central es el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros, le dice a los filipenses, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahorita vamos a ver más adelante cuál es ese sentir al que Pablo se refiere, pero dice que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo no habla de sus vivencias, no habla de lo que le han enseñado, no habla de lo que él ha pasado, de lo que él ha de cierta manera descubierto, no. Él habla del Señor Jesucristo. Su convicción era tal que él entendía que no había nada en esta vida que importara, sino solo el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Decíamos también que ese es el ejemplo o esa es la enseñanza para nosotros como hijos de Dios, que verdaderamente en todo lo que hagamos o que el propósito de nuestras vidas sea imitar al Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Es decir, teniendo esa naturaleza el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, estando en la misma presencia con el Padre, dice, como cosa a que aferrarse. Es decir, Él estando en una posición de autoridad con el Padre, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, tomó una decisión el Señor Jesucristo. Yo pudiendo tener una posición, un estado de tranquilidad, un estado donde únicamente soy glorificado, donde únicamente estoy con mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Dice, me despojo a mí mismo, dice el Señor Jesucristo, y tomo la forma de siervo. La forma de siervo, una traducción a esta palabra siervo, la podemos considerar esclavo. Es decir, el Señor Jesucristo tomó la condición de esclavo. Es decir, una condición donde únicamente Él obedecía. Una condición donde únicamente se daba la orden y el siervo o el esclavo tenía que obedecer. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Obedeció, aceptó la voluntad de su Padre. Dice, hecho semejante a los hombres, es decir, tomó parte de nuestra naturaleza, se hizo como nosotros. Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque solamente el Señor Jesucristo fue capaz de dejar su trono. Solamente el Señor Jesucristo fue capaz de dejar su autoridad, fue capaz de dejar su lugar con el Padre y venir a este mundo, a tomar forma de siervo, y dice aquí, hecho semejante a los hombres. Dice, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice, se humilló a sí mismo el Señor Jesucristo.
¿Por qué el ser humano vive con tanta soberbia? ¿Por qué el ser humano es tan altivo? ¿Y por qué el ser humano piensa que con su capacidad ha conseguido lo que tiene? ¿Por qué piensa que el conocimiento, que la sabiduría que cree tener, la ha conseguido por sí mismo? Cuando el mejor ejemplo lo encontramos en la palabra. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, es decir, que tuvo una condición en la cual no mostró soberbia, ni altivez, ni orgullo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, hermanos, murió como un delincuente. Murió como una persona no deseable, porque la muerte de cruz era para aquellos que habían delinquido, era para aquellos que habían cometido un delito. Era para aquellos que verdaderamente habían llevado una vida indeseable. Sin embargo, dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, el Señor Jesucristo ocupó un lugar que no merecía, pero por amor a nosotros fue obediente hasta la muerte, dice la palabra. Cuando el Señor Jesucristo tomó la decisión de ir a esa cruz, estábamos en su mente cada uno de nosotros, hermanos. Su misericordia, su gran misericordia y su gran amor por nosotros fue lo que lo llevó a tomar esa decisión, a verdaderamente ser obediente a su Padre, por amor a nosotros, hermanos. Y es algo que cada día debemos de tener presente en nuestro corazón, darle gracias, cada día ser agradecidos por su misericordia. Cada día recordar que ese lugar en esa cruz tenía que ser ocupado por cada uno de nosotros, porque la maldad, porque el pecado, porque la iniquidad verdaderamente estaba en cada uno de nosotros. Pero dice la palabra que fueron puestos en el Señor Jesucristo. Es el juicio de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios por ese sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, la recompensa de parte de su Padre fue exaltarlo, dice la palabra, hasta lo sumo. Pero gracias a qué, hermanos? Gracias a la obediencia que el Señor Jesucristo le dio a su Padre, le manifestó a su Padre. Obediencia hasta la muerte. Dice, y en la tierra y debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es importante porque dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Verdaderamente de esa manera vivimos? Viendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor. ¿Es verdaderamente el Señor Jesucristo el Señor de tu casa? ¿El Señor de tu familia? ¿Es verdaderamente el Señor Jesucristo el Señor de tu matrimonio? ¿El Señor de tus hijos? Pongamos atención a estas palabras, hermanos, y verdaderamente valoremos en quién estamos creyendo, valoremos para quién estamos haciendo las cosas, que verdaderamente podamos ver esto como un privilegio para cada uno de nosotros. Amar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Que para nosotros sea un deleite el participar en su obra. El que tú puedas, como siempre lo he dicho, el que tú puedas orar por un enfermo, el que tú le puedas dar al necesitado, el que tú verdaderamente te sometas a la voluntad de Dios a través de su palabra, que podamos verlo como un deleite para nosotros, como una bendición. Que a cada momento de nuestras vidas, en nuestra mente, esté el Señor Jesucristo. Que antes de tomar decisiones, que antes de comenzar algo, siempre busquemos la dirección de Dios. Que le alabemos, que le adoremos en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús,
Yo le pido a mi Señor que en nuestras vidas se haga su perfecta voluntad, que cada día Él nos dirija, que cada día Él nos dé discernimiento, que cada día Él nos llene de su sabiduría y que sobre todo valoremos estas palabras que encontramos en el libro de Filipenses, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, que verdaderamente el Señor Jesucristo ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que le amemos de todo nuestro corazón y que cada día aprovechemos la oportunidad que Dios nos da por medio de esta vida para estudiar su palabra, para tener comunión con Él a través de la oración. Son las únicas herramientas que tenemos en estos tiempos y que Dios le ha dado al ser humano. El tener comunión por medio de la oración y que verdaderamente crezcamos espiritualmente estudiando su palabra. Tenemos que pagar un precio, hermanos. No podemos crecer sin pagar un precio. Es necesario comprometernos con Dios. Es necesario que a pesar de la vida tan acelerada que llevamos, es necesario que a pesar de tantas cosas que tenemos que hacer en esta vida, que verdaderamente dediquemos un tiempo, que seamos disciplinados en el estudio de la palabra, que seamos disciplinados o que verdaderamente busquemos cada oportunidad para pasar tiempo con Dios. Dios les guarde, hermanos, los bendecimos, les mandamos un abrazo y damos gracias a Dios como siempre por esta oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra. A Él sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.